Otros bienes constitucionales y derechos fundamentales, como el de cátedra, art. 20.1c, c. El caso de la libertad. Aunque la libertad de cátedra se ha entendido como una libertad propia solo de los docentes en la enseñanza superior, específicamente, respecto de los que ocupaban las denominadas cátedras mayor que, resulta evidente que los constituyentes de 1978 quisieron atribuírsela a todos los docentes, sea cual fuera el nivel de la enseñanza en el que desenvolvían sus actividades y en la doble vertiente de libertad docente y libertad investigadora que compondrían la libertad de ciencia yo, STC 5/1981, de 13F. Brero, afirmó además el Tribunal Constitucional, que la libertad de cátedra tiene contenido negativo y uno positivo y este contenido de la libertad de cátedra se ve necesariamente modulado por las características propias del puesto docente o cátedra cuya ocupación titula para el ejercicio de esa libertad. Tales características vienen determinadas, fundamentalmente, por la acción combinada de dos factores, la naturaleza pública o privada del centro docente en primer término, y el nivel o grado educativo al que tal puesto docente corresponde, en segundo lugar. En los centros públicos, cualquiera que sea el nivel de enseñanza, la libertad de cátedra tiene un contenido negativo uniforme en cuanto que habilita al docente para resistir cualquier mandato de dar a su enseñanza una orientación ideológica determinada. Nada mayor que. Trata, por tanto, de una actividad sin constricciones, dentro del marco de los principios constitucionales. Junto a este contenido puramente negativo, la libertad de cátedra tiene también amplio contenido positivo, representado por la autonomía del docente y su capacidad para determinar los contenidos de la docencia. En los centros privados la libertad de cátedra debe hacerse compatible con el ideario del centro si tal ideario existe y es aplicado en dicho centro. Un sector doctrinal entiende que el derecho a establecer un ideario en un centro privado deriva de la libertad de creación de centros docentes, art. 27.2c. Otro sector doctrinal conecta la facultad de imponer un ideario al derecho de los padres a elegir la orientación ideológica y religiosa de la educación que reciben sus hijos, artículo 27.3662. El Tribunal Constitucional confirmó la primera posición en su sentencia 77/1985, de 27 de junio, en la que resolvió el recurso previo de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Derecho a la Educación, LODE, mientras que la segunda posición expuesta encuentra apoyó en un voto particular emitido con ocasión de la STC 5/1981, de 13 de febrero, ya citada, que se refería a la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares, LOES, en la que el ideario queda definido como la expresión del carácter ideológico de un centro. En el nivel de enseñanza universitaria el contenido de la libertad de cátedra alcanza su máxima expansión o 3, por el contrario, en los niveles inferiores de la enseñanza, el contenido positivo de la libertad de cátedra puede modularse y va disminuyendo en relación con la elementalidad del nivel de enseñanza, STC 5/1981, de 13 de febrero. Por tanto, podríamos decir que la libertad de cátedra es notablemente lía en el nivel de enseñanza superior, universitario, y desciende en niveles más amplia en el de enseñanza inferiores, enseñanza secundaria, fundamentalmente en razón de la madurez del sujeto receptor del mensaje educativo y del contenido más reglado de dicho mensaje. La Constitución espafiola ha incluido la libertad de cátedra entre los derechos y libertades del artículo 20, con lo que, a mi juicio, ha querido configurarla en un doble aspecto, a, como una manifestación de la libertad de expresión, art. 20.1, a, c, que permite al sujeto manifestar opiniones y puntos de vista en el ámbito docente y científico, y b, como una vertiente del derecho fundamental de producción y creación científica y técnica, art. 20.1, bc. En nuestro país, la libertad o independencia de la cátedra surge, en las cuestiones universitarias del siglo XIX como un derecho reaccional o de defensa del profesor universitario frente a los controles y censuras que los gobiernos del liberalismo moderado o conservador imponían en la enseñanza. 864, la libertad de cátedra surgió como un derecho individual, aunque, como ha sucedido en el caso de otros derechos institucionales, adquirió una vertiente de garantía institucional. Esta dobletiente de la libertad de cátedra la convierte, como indica Belozano, en una manización de la libertad de enseñanza SOS. La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de universidades, establece, en su artículo 33, que la docencia es un derecho y un deber de los profesores de las universidades que ejercerán con libertad de cátedra, sin más límites que los establecidos en la Constitución y en las leyes y los derivados de la organización de las enseñanzas en sus universidades. Por su parte, el artículo 3 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora de derecho a la educación, establece en su artículo 3 que los profesores, en el marco de la Constitución, tienen garantizada la libertad de cátedra. Su ejercicio se orientará a la realización de los fines educativos, de conformidad con los principios establecidos en esta ley, reconociéndose así también este ámbito de libertad de expresión docente en los niveles educativos no universitarios. La libertad de cátedra es una libertad individual cuyo titular es exclusivamente docente que realiza funciones de investigación, de docencia o académicas, aunque posee una vertiente institucional como garante de la libertad de conciencia o, es, como ya dijimos, una manifestación de la libertad de expresión y de la libertad ideo específico. Lógica que la Constitución reconoce, aunque, en este caso, circunscrita al ámbito es de la enseñanza,
El Tribunal Constitucional ha señalado que esta libertad individual debe ponerse en relación en el nivel de la enseñanza superior universitaria con el derecho a la autonomía universitaria reconocido en el artículo 27.10c que permite a los centros universitarios asumir los criterios básicos de la organización de la docencia y de la investigación, SCTC 26/1987, de 27 de febrero, 55/1989, de 23 de febrero y 106/1990, de 6 de junio, menor que la conjunción de la libertad de cátedra de la autonomía universitaria, tanto desde la perspectiva individual como desde la institucional, de para y asegura un efectivo ámbito de libertad intelectual sin el cual traería graves dificultades la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura que es lo que constituye la razón de ser de la universidad, coma. El artículo 20 CE incorpora un conjunto de previsiones respecto de los límites de los derechos y libertades regulados en dicho precepto. Por un lado, la prohibición de censura previa, por otro la garantía judicial en el caso de secuestro de publicaciones y los límites regulados en el apartado 4 de este artículo 20. 6.1. Prohibición de censura previa y secuestro judicial de la comunicación. Censura previa. Claramente establece el artículo 20.2c que los derechos regulados en el mismo no pueden quedar sometidos a ningún tipo de censura previa, con lo que se garantiza su contenido propio y se elimina cualquier posibilidad de que la censura, tantas veces presente en nuestro constitucionalismo, pudiera ser considerada un límite legítimo a los derechos y libertades contenidos en este precepto. La prohibición de censura previa afecta a todos los derechos del artículo 20 CE y no solo a la libertad de expresión. Al derecho a la información. Queda también protegido por esta prohibición los derechos de producción y creación literaria, artística, científica y técnica y la propia libertad de cátedra, si se manifiesta de forma compatible con la protección a la que aludimos. Por censura previa debemos entender cualesquiera medidas limitativas de la elaboración o difusión de una obra del espíritu, especialmente el hacerlas depender del previo examen oficial de su contenido. La Constitución, claramente, elimina cualquier acción de este tipo, por leve que sea, que tenga como fin impedir o restringir cualquiera de los derechos del artículo 20c, STC 52/1983, de 17 de junio, por previo examen oficial. Debemos entender la acción de enjuiciar una obra conforme a principios o valores determinados que se hacen prevalecer respecto de los que pueda contener la obra examinada, STC 13/1985, de 31 de enero. B. El secuestro de publicaciones como garantía de las libertades constitucionalizadas en el artículo 20 CE. Su quinto y último apartado establece que solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial 144/1987, de 23 de septiembre. Sentencia 187/1999, de 25 de octubre. Sentar. Judicialmente. De 19 de julio. La Constitución, pues, establece la posibilidad de autorizar el secuestro de publicaciones, grabaciones o informaciones en otros soportes, como una garantía de otros derechos fundamentales. El secuestro, con autorización judicial, se constituye así en un límite constitucional de los derechos del artículo 20. 6.2. Límites derivados del ejercicio de otros derechos. El apartado 4 del artículo 20 CE señala como límites expresos de las libertades informativas y de los demás derechos contenidos en este artículo los siguientes: a. El respeto de los derechos reconocidos en el título. B. En los preceptos legales que los desarrollan, y, especialmente C. En el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen y en la protección de la juventud y de la infancia. Implica. El primero de los límites citados es genérico para todo el sistema de derechos ya que, como en su momento expusimos, los derechos no son absolutos y su ejercicio o puede implicar ciertas limitaciones para hacerlos compatibles con ejercicio por los demás de sus propios derechos. Por tanto, los derechos y libertades del artículo 20 CE deben armonizarse con todos los demás derechos y libertades constitucionales y, en caso de conflicto, se interpretarán de conformidad con las reglas generales y que sean al caso, la fórmula del artículo 10.2 CE, la ponderación de dichas, la toma en consideración de los bienes en conflicto. La fórmula de interpretación de los derechos y libertades de conformidad con lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los demás tratados ratificados por nuestro país. Art. 10.12 ha permitido al Tribunal Constitucional considerar otros límites a las libertades del artículo 20c, como es, por ejemplo, la moralidad, STC 62/1982, de 15 de octubre. Así, en esta sentencia el Alto Tribunal afirma que de conformidad con el artículo 20.4, en conexión con el 53.1c, la ley puede fijar límites siempre que su contenido respete el contenido esencial de los derechos y libertades a que se refiere el propio artículo 20, tanto en el artículo 29.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como en el artículo 19.3b del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, se prevé que el legislador puede establecer límites a la libertad de expresión con el fin de satisfacer las justas exigencias de la moral. El concepto de mero pública puede ser utilizado por el legislador y aplicado por los tribunales como límite del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, si bien tal utilización ha de rodearse de las garantías necesarias para evitar que se produzca una limitación injustificada de derechos y libertades. En este sentido, recordemos que el Convenio Europeo de Derechos Humanos prevé dos tipos de garantías.
A. Que las medidas limitativas de los derechos estén previstas en la ley que sean necesarias en una sociedad democrática para la consecución de todas o alguna de las finalidades a que se refiere el artículo 10 del convenio al que venimos aludiendo, y b. Que, de conformidad con el artículo 18 del convenio, la aplicación de tales medidas no podrá efectuarse más que con la finalidad para la cual han sido previstas. El segundo de los límites aludía a la legislación de desarrollo de los derechos y libertades. Debemos incluir en este apartado los límites a los derechos y libertades del artículo 20 incorporados a nuestro ordenamiento jurídico por la vía de la ratificación de los tratados internacionales y, también, a través del derecho comunitario. Es abundante y relevante la legislación europea en relación con el contenido del artículo 20 de la Constitución, legislación vinculante para nuestro país ya sea por la integración de los tratados y convenios en el ordenamiento interno ya sea por aplicación directa del derecho comunitario 7. En tercer lugar, las libertades y derechos del artículo 20 pueden verse limitados, especialmente dice la propia Constitución, por los derechos al honor, como a la intimidad y a la propia imagen y por la obligación de los poderes públicos de proteger la juventud y la infancia. Tanto en este capítulo como en el dedicado a los derechos contenidos en el artículo 18 honor, intimidad y propia imagen, hemos expuesto la especial vinculación que se presenta entre la libertad de expresión y el derecho a la información y los derechos del artículo 18.1 nos remitimos ahora a lo expuesto en el capítulo dedicado a estos últimos derechos, aunque sí debemos insistir en la doctrina del Tribunal Constitucional acerca de la posición prevalente de las libertades de expresión e información en su concurrencia con los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen. El Tribunal Constitucional basa su doctrina en la función que las libertades informativas tienen en orden a constituir y mantener una opinión pública libre. El valor preferente de las libertades informativas alcanza su máximo nivel cuando la libertad es ejercitada por los profesionales de la información a través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública, que es la prensa, entendida en su más amplia acepción, SCTC 165/1987, de 27 de octubre, 143/1991, de 1 de julio, 336/1993, de 15 de noviembre. En cuanto a la protección de la juventud y de la infancia, cabe recordar que el artículo 39,4 en el capítulo segundo, del título I, dedicado a los principios de política social y económica, establece que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Espafia ratificó, en 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño, de Nueva York, de 20 de noviembre de 1989, comprometiéndose a asegurar los derechos contenidos en la Convención a todos, los niños sujetos a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. Art. 2, en concreto, artículo 17 reconoce el derecho del niño a una información plural que promueve a la educación, el espíritu del bienestar y se obliga a los estados a alentar a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y cultural para el niño, de conformidad con 29. Acciones encaminadas a favorecer el pleno desarrollo del menor. De otra parte, la Ley Orgánica L/1996, de 15 de enero, de protección jurídica H menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento, que ha establecido el principio general de que toda actuación habrá de tener fundamentalmente en cuenta el interés superior del menor. Exposición de motivos. 2. No interferir en su vida escolar, social o laboral. El artículo 5 de esta ley orgánica regula el derecho a la información de los menores, estableciendo que estos tienen derecho a buscar, recibir y utilizar la información adecuada a su desarrollo. Los padres o tutores y los poderes públicos son los responsables de que los menores reciban una información veraz, plural y respetuosa con los principios constitucionales. La previsión, pues, del artículo 20.4 coincide con lo previsto en este artículo de la Ley Orgánica. Lo previsto en el artículo 17 de la Convención sobre los Derechos del Niño antes citado, queda también recogido expresamente en el artículo 5.3 de la Ley Orgánica 1/1996 que establece la obligación de la administración pública de incentivar la producción y difusión de materiales informativos y otros destinados a los menores, que respeten los criterios enunciados. Al mismo tiempo que facilitarán el acceso de los menores a los servicios de información, documentación, bibliotecas u demás servicios culturales. Para garantizar que la publicidad o mensajes dirigidos a menores o emitidos en la programación dirigida a estos, no les perjudique moral o físicamente, podrán ser reguladas por normas especiales. Artículo 5.4 lo. 7. Derecho a la educación y libertad de enseñanza. Artículo 27 1. Todos tienen derecho a la educación, se reconoce la libertad de enseñanza. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los 6. Sectores afectados y la creación de centros docentes. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. 7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la administración con fondos públicos. 8. En los términos que la ley establezca. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. 9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. Universidades, en los términos que la ley. 10. Se reconoce la autonomía de las. Establezca. 7.1. Derecho a la educación. 7.1.1. Concepto. El concepto de educación que ha sido y sigue siendo, como ha señalado G. Cámara, escasamente receptivo a una definición estable, implica un proceso instructivo y formativo que responde a un empeño atribuible a determinados sujetos que realizan sobre otros una concreta orientación y para ello disponen, a su vez, de un determinado grado de conocimientos y de autoridad institucionalmente reconocida y 869. El derecho a la educación no fue incorporado inicialmente al Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, pero el protocolo N2 a dicho convenio, aprobado el 20 de marzo de 1952, incluyó nuevos derechos, entre ellos el derecho a la instrucción. 0. El derecho a la educación ha sido incorporado también a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuyo artículo 14 establece que, menor que 1, toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y permanente, y añade este precepto en su apartado 2, que el derecho a la educación incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria. Los fines del proceso educativo están fijados taxativamente en la propia Constitución, cuyo artículo 27.2 establece que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana del discente en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Es decir, se prescribe lo que podríamos denominar la educación para la democracia. El apartado 2 del artículo 27 configura una norma directriz del entero sistema constitucional en la materia, garantiza el pluralismo interno de los centros 7 orientado a la consecución de los valores, principios y derechos del sistema democrático español. La Ley Orgánica 2/2006, de 3-2. 71, 2 Principios y fines. De 3D y medio de Educación afirma, en su artículo 1, que el sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira en los siguientes principios. A8. El cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos, reconociendo el interés superior del menor, su derecho a la educación, a no ser discriminado y a participar en las decisiones que les afecten y la obligación del Estado de asegurar sus derechos. H. La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias. O la equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad. C. La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. D. La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida. E. La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad. La orientación educativa profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores. 8. El esfuerzo individual y la motivación del alumnado. H. El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad. H. Bis. El reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como primeros responsables de la educación de sus hijos. Y la autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y curriculares en el marco de las competencias y responsabilidades que corresponden al Estado, a otros educativos, a las comunidades autónomas, a las corporaciones locales, ya lo sé. La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno. Funcionamiento de los centros docentes. K. La contra la convivencia y la prevención de conflictos y la resolución psíquica de los mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar, del desarrollo de la igualdad de derechos, deberes, oportunidades,
el respeto a la diversidad afectivo-sexual y familiar, el fomento de la igualdad efectiva a mujeres y hombres a través de la consideración del régimen de la coeducación de niños y niñas, la educación afectivo-sexual, adaptada al nivel madurativo, y la prevención de la violencia de género, así como el fomento del espíritu crítico. La ciudadanía activa la consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa. La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y organización y en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus resultados. La cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas en la definición, aplicación y evaluación de las políticas educativas. La cooperación y colaboración de las administraciones educativas con las corporaciones locales en la planificación e implementación de la política educativa. La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, madres y tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los principios constitucionales. La educación para la transición ecológica con criterios de justicia social, contribución a la sostenibilidad ambiental, social y económica. Estos principios que se consagran en la Ley de Educación están encaminados a la consecución de unos fines concretos que también están incorporados a la ley. Estos fines son los que deben guiar la articulación concreta de los diferentes niveles educativos y la fijación de los objetivos que la educación debe perseguir. La Ley Orgánica de Educación establece que dichos fines son los siguientes. B. A. El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos es guay. C. Oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad. La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos. La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal. La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos, así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible. El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje. Confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad. La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte. Y la capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. Y la capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si lo hubiere, y en una o más lenguas extranjeras. La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación asertiva en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. Y la capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso seguro de los medios digitales y respetuoso con la dignidad humana. Los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad individual y colectiva. La crisis sanitaria originada por la COVID-19, que se extendió por Europa, desde su inicial foco asiático, obligó a un replanteamiento del alcance de varios derechos fundamentales, entre ellos. Del derecho fundamental a la educación marca registrada 2, entre los principios que se han enumerado anteriormente no figura el de la seguridad que, sin embargo, fue sobre el que pivotó el conjunto de medidas adoptadas en el ámbito educativo. También la Unión Europea fue sensible a este problema como se manifiesta, entre otros documentos, en las conclusiones del Consejo sobre la lucha contra la crisis de la COVID-19 en el ámbito de la educación y la formación, recomendando a los estados que adoptaran, entre otras, medidas para identificar a los alumnos que no pudieran participar en el aprendizaje a distancia y asistirles, proporcionándoles los equipos necesarios y acceso a Internet, con especial referencia a los que habitaran en Z o asientos geográficamente aislados o desfavorecidos desde el punto de vista socioeconómico y socioeconómico, prestar apoyo específico a los alumnos con necesidades educativas especiales, facilitar el acceso a los contenidos digitales de las bibliotecas y ofrecer comidas a los alumnos procedentes de entornos socioeconómicos desfavorecidos. La Ley de Educación asigna a los poderes públicos la responsabilidad de prestar una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad de la enseñanza y, en especial, la cualificación y formación del profesorado, su trabajo en equipo, la dotación de recursos educativos, la investigación, la experimentación y la renovación educativa, el fomento de la lectura y el uso de bibliotecas, la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, la función directiva, la orientación educativa y profesional, la inspección educativa y la evaluación, artículo 2.2 Lo. 7.13, órganos del sistema educativo español.
El artículo 2 bis a la mencionada Ley Orgánica de Educación 2/2006, define el sistema educativo español como el conjunto de administraciones educativas, profesionales de la educación y otros agentes, públicos y privados, que desarrollan de regulación, de financiación o de prestación de servicios para el ejercicio del derecho a la educación en España, y los titulares de este derecho, así como el conjunto de relaciones, estructuras, medidas y acciones que se desarrollen al efecto. Del mismo modo define las administraciones educativas como los órganos de la Administración General del Estado y de las administraciones de las comunidades no más competentes en materia educativa. No enuncia este artículo 2 bis los órganos de participación y cooperación para la consecución de los fines previstos en el artículo 2, sino que se remite a la normativa aplicable al efecto. 7.1.4 Contenido y titularidad. La Constitución establece que, menor que todos, tienen derecho a la educación. La originaria naturaleza de derecho de libertad que históricamente ha tenido el derecho a la educación se ha transformado en los modernos estados, reconociéndose una vertiente prestacional que dé cumplimiento a las obligaciones constitucionales derivadas de la atribución de este derecho a todas las personas. Todos los españoles tienen derecho a una educación básica que les permita el desarrollo de su propia personalidad y la realización de una actividad útil a la sociedad. Art. 1 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. La educación a la que será IA. Este artículo será obligatoria y gratuita en el nivel de educación general básica y, en su caso, en la formación profesional de primer grado, así como en los demás niveles. Que la ley establezca. En su sentencia 133/2010, de 2 de diciembre, AD. Constitucional, en su I las menores están obligados a recibir la enseñanza obligatoria. En este. Hijos menores. Los. Eitmunal. Terminado que los casos, el Ministerio Fiscal actuó contra unos padres que no habían escolarizado a los padres alegaron que estaban siendo educados en su propio domicilio. Ya pues su educación era muy completa, incluyendo enseñanzas de música e idioma. Y que se afirma el Tribunal Constitucional que nuestro texto fundamental no prohíbe al legislador democrático configurar la enseñanza básica obligatoria, art. 27.4c, como un periodo de escolarización de duración determinada durante el cual quede excluida la opción de los padres de enseñar a sus hijos en su propio domicilio en lugar de proceder a escolarizarlos, y esa ha sido precisamente la opción del legislador. Esta opción es constitucional y no afecta en el caso que se analiza los derechos constitucionales de los padres. Artículo 27.1 y 3c, incluso, añade el Tribunal Constitucional, en el caso de que sí quedaran afectados los derechos de los padres incluidos en el artículo 27 y 3c, habría de considerarse una medida proporcionada que encuentra justificación en la satisfacción de otros principios y derechos constitucionales. En consecuencia, el tribunal denegó el amparo solicitado por los padres a los que no conoció el derecho de educar a sus hijos en el propio domicilio durante el periodo comprendido por la enseñanza obligatoria. El Estado está obligado a satisfacer este derecho y, en consecuencia, concebido con la necesidad de garantizar una formación básica a los ciudadanos, debiendo mover aquellos obstáculos que impidan o dificulten este objetivo, pues se trata de hacer posible que todos puedan acceder al pleno desarrollo tanto físico como psíquico de su personalidad. 874. En igual sentido, afirma P. Lorenzo Vázquez que, el artículo 27 hectáreas abandonado, las concepciones clásicas que incluyen la educación entre los temas asistenciales discrecionalmente asumidos por la Administración, para pasar a configurarla como una prestación constitucionalmente debida y directamente exigible. L. 87s. Como ya se señaló en un capítulo anterior, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 31/2018, de 10 de abril de 2018, resolvió el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en el que se cuestionaba aspectos relativos al derecho a la igualdad y al derecho a la educación, la formación en valores morales y religiosos, la constitucionalidad de los preceptos legales referidos a la educación diferenciada por sexos, a la enseñanza de la religión y a la participación de padres y alumnos en decisiones relativas a los itinerarios educativos. El Pleno del Tribunal Constitucional, por mayoría y con votos discrepantes de varios de sus miembros, desestimó el recurso en todos sus puntos. El Tribunal Constitucional consideró que la educación diferenciada por sexos no puede ser considerada discriminatoria y avaló la posibilidad de que los centros que la implanten sigan recibiendo fondos públicos. El tribunal afirma que, desde la perspectiva del derecho fundamental a la libertad de enseñanza, es conforme a la Constitución, cualquier modelo educativo que tenga por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana el respeto a los principios y libertades que reconoce el artículo 27.12. La citada Ley Orgánica 8/1985 estableció, asimismo, que todos tienen derecho a acceder a niveles superiores de educación, en función de sus aptitudes y vocación, sin que en ningún caso el ejercicio de este derecho esté sujeto a discriminación debidas a la capacidad económica, nivel social o lugar de residencia del alumno. Este derecho no se circunscribe exclusivamente a los españoles, sino que la propia ley, en el apartado 3 del mencionado artículo 1, establece que los extranjeros residentes en España tendrán también derecho a recibir la educación a que se refieren los apartados unidos del artículo 1.
El Tribunal Constitucional ha confirmado la doble naturaleza del derecho a la educación, como esfera de inmunidad y como obligación de servicio por parte de los poderes públicos, entre otras, en su sentencia 86/1985 de 10 de julio, en la que afirmó que el derecho de todos a la educación incorpora, junto a su contenido primario de derecho de libertad, una dimensión prestacional, en cuya virtud los poderes públicos habrán de procurar la efectividad de tal derecho y hacerlo, para los niveles básicos de la enseñanza, en las condiciones de obligatoriedad y gratuidad que demanda el apartado 4 grados del artículo 27 de la CE, al servicio de tal acción prestacional de los poderes públicos se hallan los instrumentos de planificación y promoción mencionados en el número 5 del artículo 27, así como el mandato, de su apartado 9 grados, de conceder las correspondientes ayudas públicas a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. La titularidad del derecho a la educación corresponde exclusivamente a la persona física nacional y también a los extranjeros en los términos señalados en el artículo 13.1 de la Constitución. En este sentido, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social dispone en su artículo 9. Los extranjeros menores de 16 años tienen el derecho y el deber a la educación, que incluye el acceso a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria. Los extranjeros menores de 18 años también tienen derecho a la enseñanza posobligatoria. Este derecho incluye la obtención de la titulación académica correspondiente y el acceso al sistema público de becas y ayudas en las mismas condiciones que los españoles y, en caso de alcanzar la edad de 18 años en el transcurso del curso escolar, conservarán ese derecho hasta su finalización. Los extranjeros mayores de 18 años que se hallen en España tienen derecho a la educación de acuerdo con lo establecido en la legislación educativa. En todo caso, los extranjeros residentes mayores de 18 años tienen el derecho a acceder a las demás etapas educativas posobligatorias, a la obtención de las titulaciones correspondientes, y al sistema público de becas en las mismas condiciones que los españoles. Capi. La ley orgánica dispone, además, que los poderes públicos promueven que los extranjeros puedan recibir enseñanzas para su mejor integración social. Los extranjeros residentes que tengan en España menores a su cargo en edad de escolarización obligatoria deberán acreditar dicha escolarización mediante informe emitido por las autoridades autonómicas competentes en las solicitudes de renovación de su autorización o en su solicitud de residencia de larga duración. En la educación infantil que, en nuestro país, tiene carácter voluntario, las administraciones públicas están obligadas a garantizar un número de plazas suficientes para asegurar la escolarización de la población que lo solicite. 7.2. Libertad de enseñanza. 7.2.1. Concepto. La libertad de enseñanza regulada en el artículo 27.1c es, de alguna manera, el complemento necesario del derecho a la educación consagrado en el mismo precepto. La libertad de enseñanza permite y habilita a los particulares, personas físicas y jurídicas, la creación de centros docentes, lo que, por otro lado, está específicamente regulado en el artículo 27.6c y le reconoce, como ámbito de esta libertad, la facultad de organizarlos, con ideario propio, y dirigirlos de conformidad con la ley, que, en España, permite la creación de centros privados y centros públicos. El Tribunal Constitucional ha señalado la vinculación existente entre la libertad de enseñanza y la libertad ideológica y religiosa constitucionalizada en el artículo 16 y su paralelismo con el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, STC 57/1981, de 13 de febrero. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación regula lo relativo a los centros docentes, a excepción de los universitarios. Esta ley orgánica distingue entre centros públicos, cuyo titular debe ser un poder público, y los centros privados en que el titular puede ser una persona física o jurídica de carácter privado, art. 108e. Todavía distingue la ley orgánica de los anteriores, los centros privadosos tenidos con fondos públicos, a los que denomina centros concertados. Artículo 108.4 LOE. El titular del centro educativo tiene derecho a su dirección con todas las facultades que ello encierra, contratación, gestión económica, aunque, en los centros privados que reciban fondos públicos el Estado puede articular los necesarios sistemas de control. La libertad de enseñanza es una actividad encaminada, de modo sistemático y con un mínimo de continuidad, a la transmisión de un determinado cuerpo de conocimientos y valores. STC 337/1994, de 23 de diciembre. Así entendida, la libertad de enseñanza permite el ejercicio del derecho a la educación. Por tanto, la libertad de enseñanza y el derecho a la educación serían las dos caras, necesarias ambas, para el cumplimiento de uno de los fines esenciales del Estado social y democrático de 513. Derecho como es el conseguir la educación en libertad, el libre desarrollo de la personalidad y, al tiempo, el respeto de los derechos y libertades y de los valores y principios democráticos. 72.2. Titularidad. La titularidad del derecho a la libertad de enseñanza puede corresponder a las personas físicas y también a las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, fundaciones. La atribución de esta libertad a los extranjeros depende de lo que la ley determine al efecto, ya que no se trata de un derecho de la persona, de un derecho humano en sentido estricto, sino de un derecho a la transmisión sistemática y continua de conocimientos. 7.2.3. El derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral acorde con sus propias convicciones.
La Constitución establece, en su artículo 27.3, que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Este derecho constitucional permite a los padres exigir tanto en los centros públicos como en los privados, que se respeten los criterios que ellos determinen en relación con la formación religiosa y moral de sus hijos en el marco de lo establecido en la ley. La previsión constitucional que, sin duda, se vincula estrechamente al derecho de creación de centros docentes, no implica, sin embargo, el derecho de los padres a elegir precisamente un centro concreto, STC 77/1985, de 27 de junio, sino, como hemos dicho, a que los centros organicen la enseñanza de modo que las opciones de los padres sean posibles, obviamente, en los centros privados, sin subvenciones PU. Blicas, la autonomía de la dirección para fijar las pautas y criterios en relación con los principios religiosos y morales es muy amplia y disminuye sensiblemente en los casos en los que los centros privados perciban fondos públicos. En este sentido, el artículo 108.6 de la Ley Orgánica 22.006, de 3 de IMEIU, de Educación, reconoce a los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos, el derecho, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica 81985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, a escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por los poderes públicos, a los que se refiere el apartado 3 del presente artículo, privados, privados concertados y públicos. El artículo 4 de la Ley Orgánica 8/1985, ya citado, reconoce asimismo los siguientes derechos que asisten a los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos. A. Que reciban una educación, con la máxima garantía de calidad, conforme con los fines establecidos en la Constitución, en el correspondiente estatuto de autonomía y en las leyes educativas. B. C. D. E. F. Ejercer centro docente tanto público como distinto de los creados por los poderes públicos. Que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones educativa de sus hijos. A estar informado sobre el progreso del aprendizaje e integración socio. Participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos. A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo, en los términos establecidos en las leyes. A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus hijos. La ley les reconoce también, apartado 2 del artículo 4, como primeros responsables de la educación de sus hijos o pupilos, la capacidad para adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad, para que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a clase. Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones necesarias para el progreso escolar. Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden. Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los compromisos educativos que los centros establezcan con las familias, para mejorar el rendimiento de sus hijos. Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con los profesores y los centros. Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y las indicaciones u orientaciones educativas del profesorado. Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa. Participar de forma cooperativa en aquellos proyectos y tareas que se les propongan desde el Centro Educativo y Tribunal Constitucional ha confirmado que el derecho de los padres constitucionalizado en el artículo 27.3 avala que los profesores de religión católica sean propuestos con intervención de la autoridad eclesiástica, aunque presten servicios en colegios concetados o públicos, STC 51/2011, de 14 de abril. Por el contrario, el tribunal ha rechazado que la discrecionalidad de los padres, en orden a que sus hijos reciban una educación acorde con sus propias convicciones, permita que los padres no escolaricen, por decisión propia, a los menores durante el periodo correspondiente a la enseñanza obligatoria, STC 133/2010, de 2 de diciembre. 7.2.4. Enseñanza de la democracia. Los sistemas educativos de algunos países han prestado especial atención a la formación de los ciudadanos como instrumentos fundamentales para la construcción de los propios estados nacionales. En septiembre de 2004, la UNESCO a través de su 47 Conferencia Internacional de Educación, manifestaba esta inquietud y alentaba a los estados a trabajar en pro de una educación en la que se aunara la calidad con la equidad de la oferta educativa de forma que ningún ciudadano quedara marginado de un proceso educativo igual para todos, con lo que venía a desarrollarse el principio de lo que podría denominarse la enseñanza democrática o, dicho con otras palabras, la incorporación de valores democráticos al sistema de enseñanza. Quedaba pendiente, sin embargo, un objetivo distinto del anterior que, aunque presente en el ordenamiento, no había adquirido un desarrollo significativo, la enseñanza de la democracia y de sus valores. Incorporar tal contenido al sistema educativo de manera coherente y científicamente adaptada a los distintos niveles de enseñanza debe ser el gran reto de la educación en el tercer milenio.
La legitimidad de los poderes públicos para acometer este desafío deriva de la literalidad del artículo 27.12. Aunque podría ser objeto de discusión si determinados contenidos pueden ser idóneos o no para el cumplimiento del mandato constitucional o bien otros aspectos relativos a la organización de las enseñanzas, la metodología empleada o, incluso, la determinación del nivel educativo en el que tales enseñanzas deben ser activadas, no puede discutirse, sin embargo, que un objetivo de la educación democrática sea precisamente la enseñanza de la democracia. El artículo de la Ley Orgánica 2/2006, de educación diferencia nítidamente lo que antes se denominaba enseñanza democrática y la enseñanza de la democracia al comenzar afirmando que el sistema educativo español está configurado de acuerdo con los valores constitucionales y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en la Constitución para, a continuación, detallar los principios que configuran el sistema educativo a los que venimos aludiendo. Entre estos principios, algunos definen lo que hemos denominado la enseñanza democrática, así, por ejemplo, apartado, relativo a la equidad, que garantiza la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades, también entre hombres, mujeres y apartado, que prescribe la menor que participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de los centros docentes. La enseñanza de la democracia. Encontramos también en este artículo 1 de la Ley Orgánica, manifestaciones de apartado, relativo a la menor que transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. Apartado K, que alude a la educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar, 87N. Apartado I, que se refiere al desarrollo de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades, el respeto a la diversidad afectivo-sexual y familiar, el fomento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres a través de la consideración del régimen de la coeducación de niños y niñas, la educación afectivo-sexual, adaptada al nivel madurativo, y la prevención de la violencia de género, así como el fomento del espíritu crítico y la ciudadanía activa. Complementariamente a los objetivos fijados en la Ley Orgánica, Art. 1, entre los fines establecidos en el artículo 2, encontramos también referencias directas al respeto de los derechos y libertades fundamentales, a la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y a la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad. Apartado B, a una educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia y a la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos. Apartado C, o a la preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y cultural. Apartado K. La Ley Orgánica 22.006, de 3 de mayo, en su originaria redacción, antes de la retoma introducida por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, prestó especial atención a la materia denominada educación para la ciudadanía, a la que situó en un lugar muy destacado del conjunto de las actividades educativas que, con diferentes denominaciones, de acuerdo con la naturaleza de los contenidos y las edades de los alumnos, se debía impartir en determinados cursos de la educación primaria, secundaria obligatoria y bachillerato, segura. Inente hubiera sido más conveniente dar otra denominación a estas enseñanzas más inequívocamente vinculada al sistema democrático implantado por la Constitución de 1978, tal como la de enseñanza de la democracia mayor que o enseñanza del sistema democrático. Partiendo del mandato constitucional contenido en el artículo 27.2c. O puede sino hacerse una valoración positiva de la inclusión de enseñanzas sobre democracia y los valores en los que se asienta. Sin embargo, la puesta en marcha de esa ley materias fue controvertida y generó no pocas reclamaciones judiciales. Muestra ello fueron 4 sentencias del Tribunal Supremo, de fecha 1 de febrero de 2009 grados, a los respectivos recursos interpuestos contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía en los que se alegaba, entre otros motivos, el derecho a la objeción de conciencia como base para que los menores no tuvieran la obligación de cursar esta asignatura. El Tribunal Supremo rechazó que pueda alegarse en estos casos el derecho a la objeción de conciencia, si estimó el Tribunal Supremo sin embargo, que los padres o tutores estarían legitimados para impugnar los manuales con los que se impartiera la asignatura en un centro concreto, si estiman que los contenidos insertos en ellos vulneran alguno de sus derechos o los de los menores. En todo caso, como hemos señalado, la Ley Orgánica 8/2013 ha suprimido estos contenidos. La redacción actual del artículo 18.3 de la LO establece que se añadirá, en al. Uno de los cursos del tercer ciclo la educación en valores cívicos y éticos. FNET incluirán contenidos referidos a la Constitución española, al conocimiento y respeto de los derechos humanos y de la infancia, a la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, a la igualdad entre hombres y mujeres, al valor del respeto a la diversidad y al valor social de los impuestos, fomentando el espíritu crítico y la cultura de paz y no violencia. Es relevante, en todo caso, que
que se adopten medidas eficaces para que la implantación de estas materias sea rigurosa y los contenidos al nivel educativo que en cada caso corresponda, así como que sean impartidas conforme a una metodología y con unos textos que permitan conseguir los objetivos formativos, lejos de demagogias y posiciones ideológicamente interesadas y escasamente neutrales. Pero estas cautelas se refieren al nivel de aplicación de las enseñanzas y no deben confundirse con el hecho de la incorporación de los contenidos al proceso educativo español. De otra parte, tampoco es reprobable que el sistema educativo incorpore con carácter obligatorio contenidos relativos a valores y derechos fundamentales no confesionales tal y como está recogido en numerosos textos internacionales, como en el art. 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 6 o la derogada redacción de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación. La inclusión de estos contenidos en el sistema educativo son una pretensión de encontrar un mínimo común denominador para todas las sociedades en un ámbito no confesional y, por ello, es una opción igualmente legítima que la de ofrecer una opción de contenidos. En democracia, el ámbito religioso y el ámbito civil pueden y deben interrelacionarse, pero no pueden anularse porque automáticamente un sector de población quedaría excluido o marginado. No se vulnera la libertad religiosa con enseñanzas discrepantes con su doctrina, la clave es enseñar que pertenecen a ámbitos distintos, esta es la máxima expresión del pluralismo y de la tolerancia. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado reiteradamente sobre el alcance limitado del derecho de los padres referido en el artículo 27.1379, por ello no capta, pues, una objeción general a la asignatura de educación para la ciudadanía, o MATE. Similar, pero sí obviamente un reparo concreto ante una posible violación de derechos fundamentales. El Tribunal Supremo negó también cualquier derecho de los profesores o de las autoridades educativas para imponer a los alumnos criterios morales o éticos que sean objeto de discusión social e insistió en que los contenidos de la asignatura debían referirse a principios y valores constitucionales. 7.3. La enseñanza superior y la autonomía universitaria. 73.1. Configuración de la enseñanza superior. El mayor nivel del sistema educativo español está constituido por las enseñanzas universitarias, como es común en el resto de los países. Las diferentes enseñanzas universitarias han sido competencia exclusivamente del Estado hasta la llegada del anado proceso Bolonia. La declaración de 19 de junio de 1999 de los ministros europeos de educación, los ministros de los Estados miembros de la UE, pero también los de Rusia y Turquía, reunidos en Bolonia, fijó el marco para una reforma de las enseñanzas universitarias de extraordinario calado, que ha suscitado tanto acciones como un profundo rechazo y, en todo caso, se ha visto rodeada de una gran controversia. Lo primero que conviene señalar es que las pautas incluidas declaración no eran vinculantes para los Estados miembros de la Unión Europea, ni fue responsabilidad de la Unión el desarrollo legislativo que se ha dado a dicho marco. En los diferentes Estados miembros, la Declaración de Bolonia dibuja un proceso de convergencia en materia de educación superior. Los Estados miembros conservan todas sus competencias sobre el contenido de la enseñanza y la organización de sistemas educativos, así como su diversidad cultural y lingüística. El proceso Bolonia encuadra en lo estipulado en el artículo 165.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el cual dispone que la comunidad contribuirá al desarrollo de una educación de calidad fomentando la cooperación entre los Estados miembros y, si fuera necesario, apoyando y completando la acción de estos. La Declaración de Bolonia originó el establecimiento del Espacio Europeo de Educación Superior, ES, un ámbito de organización educativo que pretende la armonización de los distintos sistemas educativos no solo de la Unión Europea sino también de otros estados europeos no pertenecientes a la Unión, Turquía, Rusia, Montenegro, Kazajistán, promoviendo el intercambio entre estudiantes e instituciones. La Declaración de Bolonia se articula en torno a 6 acciones relativas a un sistema de grados académicos fácilmente reconocibles y comparables, incluyendo la creación de un suplemento común al título superior para mejorar la transparencia. Un sistema basado fundamentalmente en 2 ciclos, un primer ciclo orientado al mercado laboral con una duración mínima de 3 años. Grado. Y un segundo ciclo, máster, de especialización al que se accede solo si se completa el primer ciclo, un sistema de acumulación y transferencia de créditos STS, European Credit Transfer System. La movilidad de los estudiantes, docentes e investigadores y la supresión de todos los obstáculos a la libertad de circulación en el ámbito educativo. La cooperación en lo que respecta a la garantía de la calidad. La dimensión europea en la enseñanza superior, aumentando el número de módulos, cursos y planes de estudios cuyo contenido, orientación u organización tengan una dimensión europea. La inmensa mayoría de las universidades españolas han adaptado sus enseñanzas al marco de la Declaración de Bolonia con resultados diversos que, en todo caso, continúan siendo objeto de debate. En la enseñanza universitaria en España está regulada en la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del sistema universitario. Las enseñanzas universitarias se articulan en 3 niveles, grado, máster y doctorado, en consonancia con el Espacio Europeo de Educación Superior, ES. Se regula en la Ley Orgánica 2/2006 de Educación. De manera similar a como se también el artículo L de la Ley Orgánica del Sistema Universitario tiene por objeto la regulación de dicho sistema universitario y de los mecanismos de coordinación, cooperación y colaboración entre las administraciones públicas con competencias en materia universitaria. La Ley Orgánica define el sistema universitario como el Y. Conjunto de universidades, públicas y privadas, y de los centros y estructuras que les sirven para el desarrollo de sus funciones.
El artículo 2 de la Ley Orgánica enumera las funciones del sistema universitario, entre los que se encuentran la educación y formación del estudiantado a través de la creación, desarrollo, transmisión y evaluación crítica del conocimiento científico, tecnológico, social, humanístico, artístico y cultural, así como de las capacidades, competencias y habilidades inherentes al mismo, la preparación para el ejercicio de actividades profesionales, la generación de espacios de creación y difusión de pensamiento crítico, o la formación de la ciudadanía a través de la transmisión de los valores y principios democráticos. Afiade la ley orgánica que el ejercicio de estas funciones del sistema universitario tendrá como referente los derechos humanos y fundamentales, la memoria democrática, el fomento de la equidad e igualdad, el impulso de la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático y los valores que se desprenden de los objetivos de desarrollo sostenible. Artículo 2.3 Lo. Las enseñanzas que corresponden al tercer ciclo de las enseñanzas universitarias oficiales, conducentes a la obtención del título de doctor o doctora, están reguladas en el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. 73.2 La autonomía de las universidades. El apartado décimo y último del extenso artículo 27 consagra el derecho a la autonomía universitaria. El Tribunal Constitucional Sochu ha confirmado que la autonomía universitaria, aunque pueda tener alguna vertiente de garantía institucional, es plenamente un derecho fundamental. STC 26/1987, de 27 de febrero, 8 siglo II, en un capítulo anterior, al que ahora nos remitimos, ya nos pronunciamos en el sentido de considerarme más que un derecho fundamental, nos encontramos ante una garantía institucional. La coincidencia de la condición de derecho fundamental y de garantía institucional no añade nada en el orden de la protección que brinda per se la norma constitucional de reconocimiento y garantía, salvo una referencia que subraya su posición en el entramado institucional del orden constitucionalmente prefigurado y de la que cabría deducir, en todo caso, efectos hermenéuticos y epistemológicos, estos elementos para la construcción y aplicación de criterios argumentales y ponderativos en el caso de conflicto entre derechos y otros bienes constitucionalmente protegidos. Asterisco 3. La titularidad del derecho fundamental a la autonomía universitaria, apartándose de lo que es habitual en lo relativo a la titularidad de los derechos y libertades, corresponde a la comunidad universitaria, es decir, a una colectividad, a una persona jurídica en suma, que tiene como finalidad defender la existencia y el muy definido ámbito de libertad que directamente afecta a cada uno de los miembros integrantes de esa comunidad. 884 La actividad de la universidad, así como su autonomía, se fundamentan en el principio de libertad académica, que se manifiestan las libertades de cátedra, de investigación y de estudio. El artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario detalla el contenido del derecho a la autonomía universitaria, tras señalar que las universidades, tanto públicas como privadas, tienen personalidad jurídica y que desarrollan sus funciones en régimen de autonomía y de coordinación entre todas ellas. Detalla el contenido de la autonomía universitaria que cifra en los siguientes apartados. A. El establecimiento de las líneas estratégicas de la universidad, entre otras, en las políticas docentes, de investigación e innovación, de aseguramiento de la calidad, de gestión financiera, de personal, de estudiantado, de cultura y de internacionalización. B. La elaboración de sus estatutos, en el caso de las universidades públicas, y de sus normas de organización y funcionamiento, en el caso de las universidades privadas, así como de las demás normas de régimen interno. C. La determinación de su organización y estructuras, incluida la creación de organismos y entidades que actúen como apoyo para sus actividades. D. La elección, designación y remoción de las personas titulares de los correspondientes órganos de gobierno y de representación. E. La autonomía económica y financiera. La propuesta de determinación de la estructura y organización de la oferta de enseñanzas universitarias oficiales, así como de enseñanzas propias universitarias, incluida la formación a lo largo de la vida. G. La elaboración y aprobación de planes de estudio conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales de grado, máster universitario y doctorado UD. Títulos propios. H. La expedición de los títulos. Y el establecimiento e implantación de programas de investigación y de transferencia e intercambio del conocimiento e innovación. Y la selección, formación y promoción del personal docente e investigador y personal técnico, de gestión y de administración y servicios. K. El establecimiento de sus relaciones de puestos de trabajo, plantillas, y su eventual modificación. Y la admisión del estudiantado, régimen de permanencia, verificación de cimientos, competencias y habilidades, y la gestión de sus expedientes académicos. M. El fomento y la gestión de programas de movilidad propios o promovidos por las administraciones públicas. N. La organización y desarrollo de actividades de tutoría académica y de apoyo al estudiantado. Ñ. El impulso de programas específicos de becas y ayudas al estudiantado, así como, en su caso, la colaboración en la gestión de estos cuando son establecidos por las administraciones públicas. O. La definición, estructuración y desarrollo de sistemas internos de garantía. P. La calidad de las actividades académicas. La definición, estructuración y desarrollo de políticas de internacionalización de la universidad. El establecimiento de relaciones con otras universidades e instituciones.
R. El desarrollo de las normas de convivencia u de los mecanismos de mediación para la solución alternativa de los conflictos en el ámbito universitario. S. Cualquier otra competencia o actuación necesaria para el adecuado cumplimiento de las funciones que le atribuye la ley orgánica a las universidades. Además de las anteriores funciones, la ley orgánica establece expresamente que la autonomía universitaria garantiza la libertad de cátedra del profesorado, que manifiestan la libertad en la docencia, la investigación y el estudio. Realmente, la libertad de cátedra, como ya se dijo en un epígrafe anterior, es un derecho fundamental reconocido en el artículo 20, 1L, C, por lo que no es la autonomía universitaria la que garantiza la libertad de cátedra, ni siquiera la ley orgánica del sistema universitario, sino la Constitución al configurarla como un derecho fundamental. Calidad. Finalmente, el apartado 4 del artículo 3 de la Ley Orgánica establece la obligación de todas las administraciones públicas, con competencias en esta materia, de asegurar a las universidades públicas su suficiencia y estabilidad financieras y el apartado 5 del mismo precepto la obligación de las universidades de rendir cuentas a la sociedad del uso de sus medios y recursos humanos, materiales y económicos, desarrollar sus actividades mediante una gestión transparente y ofrecer un servicio público de